Hola y bienvenidos todos a este nuevo canal. Yo soy Nakama sin nombre y voy a dedicarme a traeros análisis de muchos personajes, sean de anime o también series o películas. Los traeré según me vaya apeteciendo y cuando el canal crezca un poquito más, pues os preguntaré a vosotros por el personaje que os gustaría que analizase. No me voy a enrollar más con las presentaciones, así que vamos al tema que os interesa y por lo que sé que estáis aquí. Análisis de Eren correspondiente al anime. Repito que no tendré en cuenta nada del manga, ni tampoco me lo he leído. Cuando haya finalizado el anime haré un análisis más extenso. Por ahora veamos lo que tenemos. Iré ya leo que he puesto que Eren es un mal protagonista y muchos ya están echando espuma por la boca. Aunque otros supongo que me darán un poquillo la razón. Mis análisis no dejan de tener una percepción subjetiva, pero también tengo en cuenta factores objetivos que los protagonistas deban tener, y lo haré siempre que analice a cualquier personaje. Sé que es difícil criticar cualquier arte de una manera objetiva, pero existen ciertos criterios que se han de seguir para no cagarla. Poniendo de ejemplo a los mismos personajes, estos deben ser coherentes consigo mismos siempre, y si no lo son, están mal. Mis críticas las haré con respeto, así que si alguna vez os ofende que hable mal de vuestro personaje favorito, solo pido que me respondáis con respeto en los comentarios. Por favor, sed buenos. El análisis lo dividiré en 3 puntos: tipo de protagonista, tridimensionalidad y conclusión, aunque también las podemos llamar de la siguiente forma. Existen varias formas de tratar con tu protagonista, pero debes hacerlo bien. En principio, el protagonista puede tener una meta a conseguir o no, y no confundamos los deseos con las metas. Al protagonista se le puede antojar un helado o desear a una persona, pero esto es diferente a tener como meta conseguir ese helado o el amor de esa persona. Si ese es su objetivo, hará todo lo posible por lograrlo respondiendo a la trama para ello. Los deseos y las metas pueden coincidir, pero no es necesario. El protagonista bien podría ser un observador. En ocasiones podríamos pensar que Eren es uno de estos por su baja influencia, pero no es el rol que adopta dentro de la historia. Así que pasemos a otro. También podríamos hablar del protagonista que desaparece para que otro personaje tome su lugar, rematando la trama o continuándola. Bien podría ser por la muerte del prota o que se va de vacaciones a Hawái, yo que sé. Eren pues da paso a que otros personajes tomen el protagonismo momentáneamente, ya que a veces pues participa a poco. Pero este tampoco es su caso. La tercera temporada parte 1 del anime es así. Levi toma la rienda de la trama desde el principio, aun con Eren estando a su lado. Otro prota diferente es el Fantástico. A los que nos gusta el shonen estamos muy familiarizados con ellos. Son personajes que se dedican a resolver los problemas dentro del mundo en el que se encuentran, y aquí se encuentra Eren. Es un prota cuyo objetivo es erradicar a los titanes. Su objetivo lo mueve el odio, pero también la lucha por la liberación de la humanidad. Encaja perfectamente dentro de este tipo de protagonista, como siguen todos los shonen del anime. Eren protagoniza la historia por ser el centro en torno al que gira todo, pero él no lo mueve. Se lo hace un protagonista diferente y, por desgracia, mal ejecutado. ¿A qué me refiero cuando digo que no lo mueve? Los protagonistas generalmente son los héroes de las historias, y por tanto deben responder a los agentes externos que se producen por culpa de los villanos, quienes son los que mueven la trama en un inicio. Eren cumple con esto en un principio, tiene un objetivo claro, tiene una motivación clara, y hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Eren es un buen protagonista al comienzo de la historia, planta cara a sus compañeros en su adiestramiento, dejándoles claro la determinación que tiene por lograr su objetivo. Nada le va a parar. Y que otros personajes piensen que es imposible, que está loco o que va a morir, el cual es el pensamiento generalizado de la población en esta historia, a él no le importa, él es diferente. Él es el protagonista y él responde a todos los problemas que le rodeen, aunque sean solo los típicos comentarios que escucha por parte de todos. Eren lucha contra un equipo de maniobras defectuoso para demostrarnos el talento que posee y que nada le echará para atrás. Una vez más, él es diferente a todos, y eso está bien, porque él es el protagonista. Pero es que en solo 5 capítulos llegamos a lo que podríamos llamar la muerte de Eren. Los titanes vuelven a atacar y Eren no duda en ir de frente contra ellos. Esto es coherencia. Eren tiene una meta clara y ahora la tiene ante sus ojos. No importa cuánto terror infundan los titanes. Si Eren hubiera huido en ese momento, no sería diferente a Hans o Hannes, como quiera que se diga. Y ya existe un Hannes, por no hablar de que estamos hablando del protagonista de la historia. Por desgracia, en medio de la terrible batalla, Armin, que también muestra coherencia consigo mismo al estar asustado, no es capaz de hacer frente a los titanes y Eren se sacrifica por él. En esta acción podemos ver cómo son ambos personajes, son coherentes. Y aquí Eren nos muestra su objetivo con más claridad. Si quiere acabar con los titanes es por el bien de sus seres queridos. Él es el héroe de esta historia.
Pero como he dicho antes, Eren muere en esta escena, olvida el personaje que es y cambia radicalmente, aunque esto lo explicaré más adelante. Para dejar claro cómo trata Isayama, el mangaka, a su protagonista, comparemos el primer capítulo de Shingeki con otros, por ejemplo con Naruto y One Piece, dos grandes del shonen más que conocidos. El primer capítulo de estos dos podemos decir que no llega ni a las suelas al de Shingeki en impacto, pero sus protagonistas mueven la historia con sus actos. Mientras que en Shingeki el mundo se mueve y Eren lo vive como uno más, aunque la historia se centra en él. Respecto a Eren, este capítulo sirve para descubrir el porqué de su odio a los titanes al ver morir a su madre delante de él. Odio que cualquier persona de aquel lugar sufriría por igual. Esto no le hace diferente. Y esto solo es el primer capítulo, ejemplo de la tónica que vendrá. A partir de que Eren renazca como titán, por llamarlo de algún modo, las cualidades que mostraba Eren son destruidas para convertirlo en una copia de cualquier soldado de la Legión de Reconocimiento que contase con su habilidad para transformarse en titán. Todos hubieran reaccionado con miedo de lo que son. Todos se olvidarían de su entrenamiento previo para únicamente utilizar su transformación. Todos serían iguales. Y si ya está mal hacer dos personajes idénticos, mucho más con tu protagonista. Eren no deja de ser un personaje más que parece que se han encontrado en mitad del bosque y que posee una habilidad de la que pueden sacar provecho. El protagonista se convierte en una herramienta de otros personajes, incapaz de responder por sí mismo ante ningún evento de la trama. Como ejemplo, podemos poner la primera batalla de Eren, para apreciar el cambio del prota antes de su muerte. Al empezar, Eren enfrenta a los titanes con decisión para exterminarlos y salvar a los suyos. Al final, duda si transformarse en titán para tapar la entrada con la roca, a pesar de que cuando se transformó la primera vez no hizo daño a nadie. El lector o espectador puede no entender eso, al igual que cualquier personaje que la haya visto actuar, pues solo puede ser algo bueno, aunque luego se le vaya a la cabeza porque así es más interesante. Y por más que se entienda el trauma que supone en ese mundo el conocer que puedes hacer eso, que no conozcas lo que eres, el Eren que conocíamos poco antes no hubiera dudado en tirarse de cabeza a tapar la entrada. A pesar de que no hay otra posibilidad, es incapaz de tomar la decisión por sí mismo. Otros personajes la toman por el protagonista y así será muchísimas veces. Podría poner muchos más ejemplos, pero como es mi primer vídeo no quiero extenderlo demasiado. Más adelante me gustaría repasar toda la evolución de Eren hasta el final del manga en un vídeo bastante más completo. Eren no responde al mundo más que en contadas ocasiones, y si en lugar de Eren fuese otro con su misma habilidad, haría lo mismo, porque, como defienden muchos, es humano y no es diferente. Eren no es un mal personaje porque llora y grita. Eren es un mal protagonista porque no destaca entre un personaje cualquiera. No pueden existir dos personajes iguales en una historia, porque significaría que solo existe uno. Todos los personajes deben ser diferentes y aportar algo distinto a la obra, mucho más el protagonista. ¿Quieres mostrarme desesperación humana? Lo puedes hacer con tu protagonista o con personajes terciarios o secundarios, como también hace Shingeki. Pero no puedes mostrar igual a tu protagonista por dos motivos. Primero, el protagonista debe destacar por encima de todos. Un protagonista que no destaca, ¿qué es? ¿Me mostrarás en el personaje principal lo mismo que en un extra? ¿Nada diferente? Porque claro, como todos son humanos, todos son iguales. Segundo, el protagonista debe ser diferente porque es alguien especial. Si no es especial, ¿por qué no enfocar al soldado de la fila 304 si son iguales? Shingeki se enfoca en el mundo y no en los personajes, pero cuenta con un protagonista y no se excusa para tratarlo mal. Si en lugar de que la historia se centrase en Eren lo hicieran Levi, como hizo la tercera temporada, o se centrase en Erwin o incluso en Armin y Eren fuese uno más, como defienden que es lo que le hace buen protagonista, la historia sería la misma vista desde una perspectiva más interesante para el lector o para el espectador. Que la tercera temporada haya sido la mejor no es un secreto, y la menor influencia de Eren en favor de Levi, Erwin y Armin tuvo que ver en su mejoría. Estos personajes han sido mejor construidos que el propio protagonista, y eso se hace evidente cada vez que aparecen. Los personajes siempre han sido una cuenta pendiente en Shingeki, y no es un secreto que Levi y Erwin hayan sostenido la historia hasta hoy. Estos dos tienen una historia que los relacionan con los titanes y con los humanos para comprender sus motivaciones. Erwin es más humano que nadie, y es diferente a todos los personajes. Erwin es cruel, es manipulador, es mentiroso, es ambicioso, dejando de lado cualquier vida humana para sus intereses. Pero a pesar de todo eso, nadie podría decir que es malvado, porque los humanos tenemos nuestras contradicciones, porque los humanos cometemos errores, pero para ello hay que tomar decisiones. Entre Erwin y Eren no hay duda alguna de cuál es mejor personaje, pero aquí estamos hablando del protagonista, que rara vez suele ser el mejor. Ya le dedicaré otro vídeo a Erwin como el mejor personaje de Shingeki y por qué.
Con esto quiero intentar hacer ver la diferencia entre que el mundo gire en torno a un personaje de mayor o menor calidad y dejar de lado quien crea que Eren ha participado activamente en la trama con sus decisiones. Solo es un soldado más con una habilidad especial que entra en acción cuando se requiere, una herramienta. Eren no ha sido capaz de sostener la historia, lo cual es indispensable para un protagonista. Como ejemplo maravilloso de una obra en la que el mundo se mueve sin un protagonista que lo haga girar todo a su alrededor, es Juego de Tronos. La diferencia es que en Juego de Tronos las diferentes casas son protagonistas, pero todos son sus propios héroes y villanos. Todos mueven la trama para sus rivales y responden en consecuencia. Por supuesto, esto se va diluyendo con el paso del tiempo y el no tener libros que plasmar en la televisión, pero esa es otra historia. Eren cuenta con tridimensionalidad, obviamente. Tiene una motivación, tiene dudas, tiene un pasado que se ha de descubrir. También es un personaje dinámico con una evolución. Eren comienza siendo un chico valiente, decidido y talentoso que es capaz de casi dominar el equipo de maniobras aun entrenando con uno defectuoso. Esto sigue así hasta que es devorado, donde cambia por completo el personaje. Antes mantiene sus cualidades, siendo el primero en atacar a los titanes y no dudando en sacrificarse por Armin. Después de ello, el chico valiente, decidido y talentoso se convierte en un cobarde, incapaz de tomar una sola decisión por sí mismo y que no volverá a usar el equipo, salvo para moverse en algunas ocasiones, ignorando su propio talento. No importa si una cualidad del personaje se olvida por exigencias de la trama, como es el uso del equipo de maniobras en favor de su nueva habilidad. Otra cosa es cambiar al personaje por completo de un segundo a otro. Se requiere de una evolución constante. Sin embargo, lo que ha hecho la obra es transformar a Eren de una escena a otra y hacer evolucionar de regreso a lo que era antes. Esa intención se puede ver fácilmente con el avance de la historia. Y me atrevo a decir que cuando llegamos al final de la tercera temporada, parte 2, podemos ver de nuevo al Eren decidido que tomará su lugar como buen protagonista. Puedes hacer algo así con personajes secundarios, quienes son incapaces de sobreponerse a los sucesos que le afectan para que su personalidad cambie repentinamente, además de no contar con el tiempo suficiente quizás para ser desarrollados de una mejor forma. No así con tu protagonista, el cual debe ser diferente a todos. Esto no es porque no me guste el cambio de Eren, es por su cambio. Si fuese al revés, también estaría mal. El desarrollo humano es lento. Si Eren va a ser humano, que lo sea de verdad, sin olvidar que es el protagonista de una historia. Insisto en esto porque la humanidad del personaje no es excusa para ser una copia de personajes irrelevantes, salvo que este tiene poderes especiales. Creo que con lo dicho se puede entender los fallos que tiene el personaje de Eren, con muchos otros a la hora de pararte a analizarlos. El problema de Eren es que no funciona como protagonista. Muchos dirán que Shingeki se enfoca en otros personajes y no cuenta con un protagonista como tal, pero eso es falso. Eren es claramente el protagonista, y lo ha sido todo el tiempo porque la trama ha girado en torno a él constantemente. Su mala construcción no es justificable por nada que suceda en el futuro, que tengo entendido que el personaje mejora mucho. Podrán entenderse quizás algunas acciones, pero eso no implica que el personaje sea arreglado. Y que Eren termine siendo un muy buen personaje no lo convierte en un muy buen personaje. Hay que valorarlo de forma global, aunque eso ya lo trataré cuando sea el momento. Sobre construcción, podemos hablar de muchos personajes que son mejores que Eren con mucho menos desarrollo. El cambio de Levi a Soldado, la evolución de Jan a líder o, por supuesto, la personificación de la humanidad en Erwin. No es un secreto que los personajes en la asignatura pendiente en Shingeki por parte de Sayama. Sin embargo, su talento en la construcción del mundo y la originalidad de la temática la ha convertido en una obra maestra. Pero no por eso hay que sobreestimarla en todos sus aspectos. Personalmente me fijo mucho en la construcción de personajes y me encanta analizarlos, por eso he hecho este canal, para traer una gran variedad de ellos. En ocasiones traeré personajes que me gusten menos por cómo están construidos y otras veces traeré personajes que en mi opinión están muy bien escritos en función del tiempo que tienen para ser desarrollados, como puede ser el ejemplo de Deidara en Naruto, cuyo personaje se entiende en un flashback de tan solo 2 minutos. Su obsesión por el arte, su forma de ver la vida, su odio a un clan entero, su odio a una persona concreta, su interés por demostrar que su forma de ver las cosas es la correcta. Un personaje excelentemente escrito. Quien haya visto Naruto lo entenderá, aunque seguro que le dedicaré un vídeo. Antes de despedirme, me gustaría decir que nadie me contraargumente con hechos que hayan pasado en el manga a partir del final de la tercera temporada parte 2. Una vez salga la última temporada y termine, analizaré todo lo que haya pasado respecto a Eren para tener una visión más global y acertada. Pero por favor, tenedlo en cuenta para aquellos que ya os lo habéis leído. Aún así, tendré cuidado de leer los comentarios. Muchos no respetan y soltarán spoilers. Así que tened cuidado también si no os lo habéis leído. Intentemos respetarnos entre todos y así podremos dejar cualquier comentario y verlos sin miedo. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!